Bendiciones, nuevamente estamos aquí al aire, agradecidos con Dios, nuestro Padre, porque verdaderamente Dios es muy bueno, amados, Dios es bueno. La palabra de Dios declara que Él no desea que ninguno se pierda, Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento, amén. Recordemos que es importante entender que el pecado destituye a los hombres de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. Si bien es cierto que Cristo vino, murió en la cruz y dio su propia vida, recordemos, a Él no lo mataron, Él dio su vida. Es diferente que lo hayan tomado y lo hayan matado. Él dio su vida y esa vida fue ofrecida como un sacrificio, esto lo sabemos muy bien. Pero es importante entender que a pesar de ese sacrificio, a pesar de lo que se logró en la cruz, esa salvación, eso fue una oportunidad. Entonces la gente a veces tiende a malentender lo que el Señor hizo en la cruz. El hecho de que Cristo haya muerto en la cruz no significa que usted no debe caminar una vida santa, amén, una vida limpia, una vida que le agrade al Señor. No nos podemos escudar en el hecho o excusar en el simple hecho de que Él ya murió por mí y ya mis pecados fueron perdonados. Sí, es verdad, ese sacrificio fue suficiente para lograrlo. Pero bueno, la palabra declara que si nuestros padres, el libro de Hebreos habla de que si nuestros padres no escaparon de aquello que se le había anunciado, de aquella perdición que se le había anunciado y se perdieron la oportunidad de entrar a la promesa. El autor de Hebreos declara abiertamente cuánto más nosotros si descuidamos una salvación tan grande. Y cuando leemos el libro de Apocalipsis se enfoca mucho el Señor Jesús, la visión que le entrega a Juan se enfoca mucho en anunciar acerca de que el que persevere hasta el fin, el que persevera hasta el fin, el que espera hasta el fin, es decir, esto es un proceso, amén. Vamos a la cruz como oportunidad de arrepentimiento, como oportunidad de salvación. Bueno, no tanto a la cruz, a Jesús, ¿verdad? Que murió en esa cruz, porque la cruz sin Jesús no tiene validez, no tiene valor. Pero vamos a ese sacrificio que el Señor hizo allí, y ese sacrificio nos da la oportunidad de ser limpios, de ser perdonados y de entrar a disfrutar en el porvenir, es decir, una eternidad con el Señor, amén. Cuando Cristo venga por segunda vez por su iglesia, por los justos, por los santos y por todos aquellos que en su misericordia el Señor ha de salvar. Entonces necesitamos entender que eso es bondad. Más allá de esa bondad, bueno, no sé cómo se puede interpretar la bondad de Dios más allá del hecho de la cruz. Mateo capítulo 5, el monte de las promesas. Estamos desarrollando paso a paso. No habíamos subido otro video esta semana porque realmente hay muchas cosas por hacer. Estamos en Facebook y estamos organizando otras muchas cosas. Pero vamos a tocar el siguiente promesa que Dios tiene aquí. Y está en el versículo 5, Mateo 5:5. Esta versión es Dios habla hoy, dice, dichosos los que tienen dichosos los de corazón humilde, pues recibirán la tierra que Dios les ha prometido. Dichosos los de corazón humilde, pues recibirán la tierra que Dios les ha prometido. La palabra humilde en el hebreo es la palabra anaba. Esa palabra anaba traduce manso, abatido, afligido o sufrido. Dichosos los de corazón humilde, pues recibirán la tierra que Dios les ha prometido. Mira esta promesa tan maravillosa. La promesa, la tierra prometida, la famosa tierra prometida. Cuando nosotros tratamos de entender el contexto de la tierra prometida, tendríamos que devolvernos a los inicios cuando Dios le entrega a Adán la tierra como promesa. En el libro de Génesis, en el capítulo 1, en los versos 28 y 29, el Señor le declara a Adán y a su esposa, junto con su esposa, a ambos le declara que tomen el control de toda la tierra, que tengan el dominio sobre toda la tierra. Génesis capítulo 1, verso 26 dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. El versículo 27 dice, varón y hembra los creó. El versículo 28 comienza diciendo la asignación, el propósito del por qué Dios los había creado. Y del versículo 28 en adelante vemos que el Señor claramente dice, y los bendijo Dios diciendo, y después de esos dos puntos seguidos,
el Señor comienza a soltar 5 manifestaciones sobre esta primera pareja del Edén. Una de ellas fue la tierra. La encontramos allí cuando el Señor dice que tengan dominio sobre toda la tierra, señoreen sobre toda la tierra. Quiere decir que desde el principio, desde el momento en que Dios creó al ser humano, al varón y a la mujer, el Señor les entregó la tierra como una herencia, como promesa, como herencia. No era una promesa, era una herencia que el Señor le había entregado, era un testamento que el Señor le había entregado a esta primera pareja. Quiere decir que desde el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, Salmos 116:15 dice: de Jehová son los cielos, pero a sus hijos les ha entregado la tierra. El libro de los Salmos, el capítulo 34, hay más de 10 versículos donde se afirma que la tierra es la herencia de los justos, la herencia es la tierra de los santos. Dice la palabra de Dios en el Salmo 34 que el Señor arrancará a los impíos de la tierra, que el Señor sacará a los impíos de la tierra, a los injustos, a los pecadores, y que los hijos de él gobernarán la tierra, se posesionarán de la tierra. Lo mismo habla el libro de Romanos, cuando el apóstol Pablo menciona acerca de los quejidos, los gemidos, el dolor que tiene la tierra. En el capítulo 28, cuando el apóstol Pablo habla acerca de la tierra que tiene gemido, de la tierra que tiene dolor como si estuviera de parto, una tierra que sufre esperando, dice el apóstol, que los hijos de Dios se manifiesten para que la liberen. Entonces, importante entender que la tierra siempre ha estado dentro de los planes de Dios. La tierra siempre ha estado como herencia para el pueblo de Dios. El libro de Apocalipsis, el capítulo 21 y el capítulo 22, que es cuando el apóstol Juan ve la visión de la gran ciudad, la celestial, la que llamamos la gran Jerusalén, la santa. El apóstol Juan, ve a la ciudad descender, ve cómo esa ciudad desciende a la tierra. Quiere decir que la misma Jerusalén será establecida sobre la tierra. Vemos que paso a paso, cuando Adán pecó junto con su esposa, ellos perdieron el gobierno de la tierra. Ellos no solamente desobedecieron a Dios y pecaron y ya, y al hombre le tocó trabajar duro y a la mujer le tocó dolores. Eso fue parte de las consecuencias de su desobediencia, de su pecado. Pero ellos perdieron la tierra como esa herencia, no como esa promesa, como esa herencia. Ellos perdieron el testamento y vemos que Satanás tomó el control de la tierra a partir de ahí. A partir de Génesis capítulo 3, la caída del hombre y la mujer, Satanás toma el control de la tierra, desafortunadamente. Una de las razones por las cuales en Mateo capítulo 4, cuando Jesús viene y está en esos 40 días de ayuno, bajo el Espíritu en esos días de ayuno, es cuando Satanás, en una de las 3 ofertas, de las 3 tentaciones que le hace, claramente le dice: si tú me adoras, entonces yo te voy a entregar todos los reinos, ¿verdad? Todos los reinos de la tierra te los entrego. Eso da a entender que Satanás estaba gobernando sobre los reinos de la tierra, porque Adán y su esposa le habían entregado esa legalidad, es decir, el testamento que nos correspondía a nosotros a través de Adán y la mujer, se lo entregaron pues a Satanás y eso se perdió. Entonces vemos que después de que Adán y la mujer termina ese proceso, Caín se va, Abel muere, comienza un proceso de Dios por no solamente restaurar la humanidad, salvar la humanidad, hacer que la humanidad se vuelva a Dios, sino que comienza el concepto o el sistema de posesión de la tierra. Comienza Dios a desatar la bendición sobre la tierra. El mundo se descompone, Génesis capítulo 4, Génesis capítulo 5, la maldad de los hombres, la unión entre los hijos de Dios y los hijos de los hombres, la situación de los ángeles caídos, todo ese tipo de cosas. Y en el capítulo 6 del Génesis vemos que la promesa sobre Noé comienza sobre Noé, la promesa sobre la tierra, la recuperación de la tierra. Génesis 6 y 7, el diluvio, Génesis 8, el diluvio, todo ese proceso, vemos cómo el Señor acaba con toda la humanidad, no solamente con la humanidad, sino con las plantas y todo lo que respiraba. Usted conoce, le estoy citando la Biblia sin necesidad de abrirla, aunque la tengo aquí en mis manos, ¿verdad? Pero entonces es importante, si usted quiere saber si lo que estoy diciendo es cierto, vaya a esos textos bíblicos y por favor compruébelo. Ahora vemos allí también que el Señor le hace la promesa a Noé, a su familia, a sus 2 hijos, a su esposa y a las esposas de sus hijos de gobernar esa tierra. Cuando Noé baja, el Señor hace la misma promesa que años más adelante le hace a Abraham: te entregaré la tierra como promesa, multiplícate, gobierna. Fue la misma promesa que le hizo a Adán. Si tú miras la famosa promesa de Abraham, de la cual se predica mucho, de que Abraham iba a gobernar la tierra,
multiplicarse sobre la tierra y que las familias serían benditas, esa fue la primera herencia que tuvo Adán. Lo que está haciendo Dios es dándole promesa a través de Noé, comienzan las promesas, pero en Adán no había una promesa, en Adán había una legalidad. Entonces lo que Dios estaba tratando de hacer a través de Noé y todos estos hombres que se levantaron en la palabra era recuperar, la recuperación de aquella tierra que se había perdido. Se convierte en la tierra prometida, en la tierra de la promesa. Pero fue desde el principio, fue una legalidad, desde el principio nos pertenecía. Nunca la tierra le ha pertenecido a Satanás. Ese mensaje, ese evangelio de que la tierra le pertenece al diablo es falso, porque desde el principio Dios le entregó la tierra a los hijos de Dios para que la gobiernen. En el pecado obviamente se pierde esa posesión, se pierde esa legalidad, pero desde Noé en adelante Dios empieza la promesa de recuperar esa tierra. Vemos a Abraham la misma promesa, vemos en Jacob la misma promesa, en Isaac, en Jacob, vemos que José logra extender un poco su dominio en la tierra. Luego viene Moisés sale de Egipto con su pueblo y a la famosa tierra prometida, lo logra Josué, lo logra Caleb, lo logra esa generación que nació en el desierto, y ahí para adelante va toda la promesa, vienen los reyes, vienen los jueces, viene David toma posesión de la tierra, Salomón toma el control total de la tierra, desde la Jerusalén logran dominarlo todo. Y así ese ir y venir, la tierra se recuperaba, la tierra se perdía, la tierra se recuperaba, hasta que viene nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo viene y establece. Sin embargo, a través de los profetas como Isaías, Jeremías, se habla acerca del propósito de la tierra. Isaías habla mucho acerca de que Dios creó la tierra con un propósito para que fuera siempre habitada, no la creó en vano. También en Jeremías vemos promesas de que el Señor le hablaba a su pueblo y le decía: vayan a esa tierra, oren por esa tierra donde los envío, porque si esa tierra prospera, ustedes prosperarán, cásense, edifiquen, compren terrenos. Usted se va a dar cuenta de las promesas. Cuando viene Cristo Jesús viene a establecer el plan perfecto, el plan definitivo sobre toda la humanidad. Él viene a salvarnos de nuestro pecado, Él viene a librarnos de una condenación, Él viene a llevarnos de vuelta de comunión con nuestro Padre, la comunión que habíamos perdido. Él vuelve a hacer, a través de Cristo, vuelve a hacer que pueda Dios volver a habitar en nuestro corazón, que el Espíritu Santo pueda volver a habitar en nuestras vidas. Se establece la salvación, se establece el perdón de pecados, se establece la limpieza de pecados, el quebranto de la iniquidad, las maldiciones quebrantadas, todo ese tema que es importante, que sucedió en la cruz, la sanidad, la liberación de la mente, la liberación del alma, todo eso que sabemos que la palabra nos enseña, pero también se marcó la recuperación de la tierra, el poder de la tierra. Antes de Jesús irse para la presencia del Padre, para sentarse a la diestra, le da una indicación muy fuerte a sus apóstoles al decirles: vayan por todo el mundo, recorran el mundo entero, prediquen el evangelio del reino, salven a los perdidos, bauticen a los que quieran ser bautizados, que todos sean salvos. Y el Señor establece la libertad de poder volver a poseer y de poder volver. Luego el Señor habla acerca de una tierra nueva que ha de ser establecida. Esta tierra entrará en un juicio, en un sacudimiento muy fuerte. El impío será arrancado, la maldad será quitada, la muerte será arrancada, y entonces una tierra nueva, porque Juan dice tierra nueva, cielo nuevo y tierra nueva. Quiere decir que algo nuevo comenzará a surgir en el tiempo ya final, cuando nuestro Señor Jesús venga por segunda vez, amén, a establecerse aquí con la iglesia. Entonces es importante entender eso. Ahora vemos que dentro de estas promesas, dentro de eso que mencioné, ese resumen que hice, vemos que el Señor Jesús le promete a los humildes, a los mansos, a los que han sufrido, a los anaba, los afligidos, los sufridos, y les dice: bienaventurados, porque ellos heredarán la tierra que está prometida. Ellos la heredarán, ellos pisarán esa tierra. Quiero que mire por favor una figura, lo que conocemos como el monte de la transfiguración, cuando Jesús se transfigura delante de Pedro y de otros discípulos, y vemos que Moisés y Elías aparecen allí. Si nosotros vemos el contexto en Números capítulo 14 en adelante, cuando Dios llama a cuenta a Moisés y le declara que ninguno de los que salió de Egipto va a entrar a la tierra prometida, sino que van a morir ahí. Más adelante, del capítulo 20 en adelante de Números, vemos que el Señor le dice a Moisés que él tampoco va a entrar a la tierra prometida. De hecho, vemos que Moisés muere en un monte visualizando la tierra prometida. De esto da fe el autor de Hebreos en el capítulo 11, cuando dice que todos vieron de lejos la promesa.
Ahora bien, Moisés ve la tierra, pero no entra a la tierra en ese tiempo. Quiere decir que la promesa de la tierra prometida para Moisés parece que se detuvo en ese evento en el cual él muere en el monte y no puede entrar a posesión. Pero cuando Cristo viene, cuando Jesús viene, el mismo Moisés no fue un ángel, no fue, qué sé yo, un espíritu, no fue algo raro. El mismo Moisés descendió del cielo y se estableció en el monte de la transfiguración junto con Jesús, al punto de que Pedro el apóstol logra identificar a Moisés, logra darse cuenta que la persona que está ahí es Moisés. No puedo decir qué hizo que Moisés se diese a conocer de él, si las tablas, como dicen algunos teólogos, que él tenía las tablas, otros dicen que la forma de vestir, qué sé yo, pero lo que sí sé es que Moisés se estableció al lado de Jesús el día en que Jesús se transfigura y al lado de Elías. Pedro logra identificar a Moisés y logra identificar a Elías. Ahora bien, aquí vemos el cumplimiento en Moisés de que Moisés finalmente pisó la tierra prometida, la pisó en la transfiguración. Literalmente Moisés pisa esa tierra, o sea, aún para Moisés la promesa de la tierra prometida, él logra poseer esa tierra y él logra asentarse sobre esa tierra. Y pues como si lo fuéramos a hablar espiritualmente o en figura, pues cuando Cristo venga, Moisés también gobernará sobre la tierra, ¿verdad? Moisés también será establecido sobre la promesa de la tierra prometida, que no es nada más y nada menos que el reino de Dios que será establecido en la tierra. Entonces, de alguna manera Moisés en la Biblia, Moisés como tal en la Biblia, Moisés de todos los hombres de Dios, profetas o apóstoles de la palabra de Dios, Moisés es la figura del hombre manso, del hombre humilde, tanto que cuando Dios da testimonio de sus hombres, Dios da testimonio de Moisés, Dios da testimonio de Noé, Dios da testimonio de Daniel, Dios da testimonio de David, de Abraham, pero cuando menciona a Moisés como testimonio, lo menciona como un hombre manso, como un hombre humilde, como un hombre que tiene un corazón sencillo, un corazón humilde, un corazón no sufrido, pobrecito yo, ese sufrido de pobrecito yo, no, ese hombre que da su vida por el Señor, ese hombre que ama, compasiona al Señor, que permite que pasen por encima. Recuerden que Moisés, cuando el pueblo de Israel se pecó de una manera muy fuerte y el Señor iba a destrozar a ese pueblo y le ofreció a Moisés un pueblo nuevo para dirigir, Moisés no quiso. Moisés dijo: Señor, no, pues primero mátame a mí antes de matarlos a ellos, intercede por ellos, pese a quienes eran ellos. Es un mensaje, pese a quienes eran ellos y pese a lo que ellos hicieron, Moisés logra de alguna manera, gracias, establecer ese diseño ahí. Moisés logra manifestar la humildad, la sencillez que tenía. Todo lo que esta nación hizo que Moisés sufriera, Moisés lo ignoró, lo pasó por alto y al contrario intercedía por esa gente que le había hecho daño. Es una figura de Cristo. Al Señor Jesús le cortaron la barba, se la arrancaron, lo golpearon, por causa de nuestros pecados e iniquidades lo laceraron, lo llevaron a una cruz, lo crucificaron y él, en vez de defenderse, él dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dice que como oveja, como cordero, enmudeció, no abrió su boca delante de sus trasquiladores, como cordero fue llevado al matadero sin decir nada. Esa humildad de Jesús, esa mansedumbre, esa sencillez de corazón, por amor a Dios primero que todo, por amor a su obra, a su llamado y obviamente por amor a aquellas personas que Dios había escogido. Bienaventurados los humildes, los de corazón humildes, bienaventurados aquellos, porque ellos van a heredar la tierra. Note que de las promesas que hemos leído, del monte de las promesas o del monte de las bienaventuranzas, cada característica de una persona, de un corazón, tiene una promesa diferente. En este caso estamos viendo que el que es humilde de corazón va a heredar la tierra. La promesa para los humildes no es consuelo, sino es heredar la tierra como promesa. La tierra, esas personas humildes entrarán a la tierra de la promesa, entrarán a lo que Abraham quiso entrar, entrarán a lo que David quiso entrar, pero no lograron entrar, entrarán a lo que habla Hebreos, el último reposo, el reposo final, y allí descansaremos para siempre y estaremos delante del Señor para siempre, gobernando sobre la tierra, gobernando sobre las naciones de la tierra, como lo declara Apocalipsis. Pero eso solamente se necesita tener un corazón humilde,
tener un corazón manso, pasar por alto las ofensas. Habla de ese corazón perdonador, de ese corazón que ama, de esos hombres que no juzgan, no lo juzgan todo. Yo no entiendo por qué los hombres tienden a juzgarlo todo, tienden a condenarlo todo. En el caso de nosotros como pastores, como apóstoles, nos juzgan mucho a través de las redes. Predicamos algo y se agarran de cualquier cosa para poner un comentario y desvirtuar lo que hablamos y atacar lo que hablamos. Hay gente que se dedica realmente a eso. Eso no tiene que ver nada con humildad. Eso no tiene que ver nada con humildad. La humildad es diferente. La humildad es completamente diferente. Bienaventurados los humildes, porque de ellos será la tierra prometida. Bendiciones. Gracias.